En estos últimos días me ha tocado hablar con algunas personas, como con 4, y recordarles que el Señor tiene el control. Ustedes no me ven estresado porque realmente yo no me estreso. ¿Y cuál es el problema? El problema es que generalmente nosotros no sabemos quién es nuestro Dios. Cuando la gente dice, a mí los cañones, porque pelos no tengo, los cañones se me paran cuando la gente dice, no ha sido fácil. Me dan ganas de agarrarlo y vale, bueno, tú bájate de ahí porque tú no tienes nada que hacer, no tienes ningún testimonio que dar. Pero el que se para aquí al frente y dice, no ha sido fácil, él no tiene realmente un testimonio. Eso no es un testimonio, ya la dañó. Porque ¿qué es un testimonio? Yo estoy viviendo algo en el Señor. Yo estoy viviendo en el Señor y están ocurriendo cosas por vivir en el Señor. A menos que el testimonio dice, no fue fácil, pero el Señor me sacudió y me, como más o menos ha dicho Elena hace un momento. Pero cuando yo estoy viviendo en el Señor y yo me paro a dar mi testimonio, yo doy mi testimonio y no empiezo a ponerle adornos. Empezamos a copiar lo que todo el mundo dice, como digo ya. Muchos ni siquiera quieren decir eso, pero simplemente lo dicen porque ya han escuchado que todo el mundo lo dice. No seamos papagayos. Y otra cosa es, la vida cristiana es fácil. La vida cristiana es fácil. ¿Saben por qué es fácil? Porque no la caminamos nosotros, no la llevamos nosotros en nuestra carne. El Señor es el que camina por nosotros, el que vive la vida cristiana por nosotros. A mí no me pesa ni me cuesta absolutamente nada, porque Dios es el que está sosteniendo mi vida. Cuando tengo situaciones, problemas, que la gente dice, yo les he dicho otras veces, yo me doy cuenta que he tenido problemas porque escucho a otras personas hablando de lo que a mí me pasó y contando el problema que tuvieron. Y a mí me pasó algo similar, pero me di cuenta que era un problema. Y no soy extraterrestre, claro que sí me doy cuenta que tengo situaciones igual que todo el mundo. Pero el tema es que el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si no es fácil, si para ti no es fácil, es porque no estás llevando el yugo del Señor, porque no has echado tu carga sobre Él y estás cargando tú mismo tu carga. Eso significa estoy viviendo en la carne. Y como dicen Pablo y Pedro, yo no tengo ningún problema en repetirle muchas veces las mismas cosas, porque a ustedes les conviene. Porque es importante, porque nosotros muchas veces nos paramos aquí, predicamos, la gente sale de gloria, qué palabra, y no han llegado al carro de hermano Dionisio y ya se les olvidó qué palabra era. Ayer ocurrió algo así que tampoco es como pero la última vez que prediqué en Callecú, antes de la ocasión de ayer, yo estaba hablando sobre el tema del asunto de la unión de las parejas y cómo Dios nos creó y esas cosas. Entonces, yo solté una expresión. Yo dije que hay que volver al principio. Bueno, como 2 o 3 personas me dijeron, después me quedo con eso. Hay que volver al principio. Entonces ayer cuando voy a empezar el tema, yo voy a hacer lo que dije en la predica mañana, de la vez pasada. Y entonces agarré descuidado una de esas que me dijo, ¿te acuerdas, la hermana, que usted me dijo que se iba a quedar con qué? Se quedó de qué. Porque vamos a volver al principio. Pero no al principio de las cosas, sino al principio del ministerio de Cristo. Porque yo iba a hablar un poco de lo que es la identidad cristiana. No voy a hablar de eso aquí hoy porque ese tema me tomó 2 horas ayer. Así que no voy a, para poder predicarlo aquí tengo que desglosarlo. Pero Jesucristo dijo 2 cosas que marcan nuestra identidad. La identidad del ser humano está enmarcada en la expresión yo soy. Yo soy es tu identidad. Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Pero a diferencia de la luz del mundo, Él no explicó lo que significaba ser sal de la tierra. Y aunque toqué el tema de la luz del mundo, el mensaje ayer se enmarcó en explicar lo que es ser sal de la tierra. Y en resumen, porque como dije como ya dije, no voy a hablar específicamente de eso. Nosotros no somos sal de la tierra si no abrimos nuestra boca. En todo caso somos sal del salero, pero no sal de la tierra. Porque usted quiere saber algo sencillo.
para que la sal surta efecto, tiene que entrar en contacto con aquello a lo que va a afectar. Y el cristiano, si no habla, no ha entrado en contacto con nadie. Pero bueno, eso lo voy a hablar en otro momento, pero yo se los digo porque voy a agarrar ese mensaje de ayer y lo voy a seccionar en partes para poder dárselo como en 3 prédicas, porque en una sola nos quedamos aquí y cubrimos todo desde el principio hasta el final. Fue una prédica bastante larga, nunca en mi vida había predicado 2 horas, ayer prediqué 2 horas. Lo que vamos a hacer hoy es que usted va a abrir su Biblia en Romanos capítulo 9 y les voy a adelantar el estudio, o les voy a desglosar un poco el capítulo, así cuando ustedes se sientan ahora, tienen que pensar menos. Pero sabemos que tenemos hoy del versículo 17 en adelante, pero yo les voy a desglosar todo el capítulo 9 y voy a hacer lo mismo con el capítulo 10 y el capítulo 11, porque pienso que son muy importantes estos capítulos para la comprensión de lo que es realmente el cristianismo. La mayoría de la gente ve aquí, mire, acuérdense, una cosa que les voy a repetir también, cuando usted lea la Biblia, sáltese los títulos, porque esos títulos te condicionan, nos condicionan. Ahí dice la elección de Israel, pero allá adelante dice que no solo de Israel, sino de los gentiles. No es solo la elección de Israel. Pablo no está hablando solo de la, él está hablando y empieza hablando porque él tiene un dolor. Él dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseaba yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y de los cuales también vinieron los apóstoles que nos predicaron el evangelio a nosotros. Ayer, entre las cosas que hice, de las que hablé, le dije a la iglesia, miren, yo no soy ni pro ni en contra de los gringos. Simplemente no me molestan los gringos. Hay gente a que no le gustan los gringos y ese es su problema, no el mío. Pero cuando un cristiano, nosotros, pensamos en los gringos, ¿qué debemos pensar? O no solamente en los gringos, sino en el Reino Unido. ¿Qué debemos pensar? Mire, la razón porque nosotros tenemos el evangelio cuadrangular aquí hoy es por los gringos. La razón por la que existe Asamblea de Dios aquí es por los gringos. La razón por la que el mundo se ha extendido el evangelio es por el Reino Unido y por los gringos. Entonces, cuando usted va a hablar de Estados Unidos, sí, si usted quiere pensar en todos los defectos, piénselo. Pero tiene que acordarse de algo, que la razón por la cual el mundo conoce el evangelio es por el Reino Unido y por los Estados Unidos. Y después hay otras naciones, pero esas son las naciones principales. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros pensamos que cómo nos llega el evangelio a nosotros, nos llega por primero los apóstoles, después los que venían después de los apóstoles y después, bueno, los gringos, como dije, y toda esa cosa. O sea, eso todo es toda una cadena muy larga para ponerme a explicarla en este momento. Pero aquí lo que hace Pablo es que nos vamos al origen. ¿Verdad? Digo, o sea, yo no creo que Pablo tenga que decirle a nadie, yo no me excuso cuando digo algo. O sea, yo nunca digo, Vanessa le da testimonio. No, yo dije lo que dije. Pablo no tenía que decir, es verdad lo que digo. Todo el mundo sabía, yo estoy casi seguro que todos ellos sabían que Pablo era un hombre de palabra, que Pablo no decía cosas por decir. Pero él está aquí afirmando algo y haciendo un énfasis. ¿Verdad digo? Mira, si verdad digo, no miento. Si yo digo verdad, ¿por qué tengo que decir que no miento? Es un énfasis, está haciendo un énfasis. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio. O sea, yo estoy claro de que es así. Ahora puede ser que tú no lo creas, que tú no lo entiendas, pero yo estoy claro de que yo estoy realmente en esta condición de la que voy a hablar. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y aquí nosotros tenemos que entender algo.
Cuando usted piensa en sus vecinos, cuando usted piensa en su familia que no conoce a Cristo, ¿cómo se siente? Y alguno me dirá, me siento triste. La pregunta es, ¿qué haces con tu tristeza? Porque si tu tristeza te lleva a seguir viviendo de cualquier manera y no oras por ello, y no tu tristeza es una tristeza falsa, es una emoción falsa. La tristeza verdadera y el continuo dolor me lleva a orar, me lleva a clamar, me lleva a predicar, me lleva a hablarle a la gente de Cristo. Si yo digo que yo me preocupo por este pueblo y me encuentro, por ejemplo, con, no sé, no voy a decir nombre porque después por ahí afuera escuchan y empiezan a hablar tontería, pero me encuentro con cualquiera de este pueblo y yo no aprovecho la oportunidad para encontrar un huequito por cual meter el evangelio, es mentira, yo no lo quiero, no me importa esa persona. Ay, yo siento, no sientes nada. Es un sentimiento engañoso, no es verdad. Porque el sentimiento verdadero te lleva a actuar en consecuencia. Pablo dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Y este también es un énfasis. Porque el anatema es eso, es una persona que está maldita. Es más, cuando yo empecé a estudiar sobre el anatema, la maldición, cuando hablando del anatema, la maldición tiene un énfasis extra. Es como muy despreciable. Entonces dice, yo desearía yo mismo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Con tal de que ellos sean salvos, o sea, si yo me perdiera y ellos fueran salvos, yo sería feliz. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo no me quiero perder de ninguna manera. Gracias a Dios que esos sacrificios no sirven para nada. Pero está hablando del deseo real que tiene. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Realmente tenemos un deseo de que la gente se salve? ¿Qué tanto deseas tú que tu familia, tu primo, tu tío, tu abuelo, tu papá, tu mamá, tu vecino de al lado sean salvos? ¿Cuánto lo anhelas? ¿Qué tan profundo en tu corazón? ¿Cuánto oras por ello? ¿Le pides a Dios oportunidades de compartir el evangelio, de hablar el evangelio? Pablo dice, yo tengo continuo dolor en mi corazón por los que son mis parientes según la carne. Ni siquiera está hablando de los primos de él. Está hablando de los que son israelitas, o sea, todo el pueblo de Israel. Nosotros necesitamos crecer. Necesitamos que Dios nos dé un corazón de carne. Un corazón que realmente sienta dolor. Un corazón que no esté cómodo en su posición, en su oficina, en su salón, en su casa. Un corazón que simple y sencillamente no se pueda quedar tranquilo porque la gente se está perdiendo. La gente se está muriendo sin Cristo. Bueno, nosotros somos más testigos que nadie. ¿Cuántos hemos visto este año y el año pasado? Y la gente se consuela y que, no, pero quizás nada. ¿O usted cree que todo ese poco de gente que se murió, todos en el último momento dijeron, ay Señor, perdona? Mentira. Nosotros queremos buscar consuelo de tontos y sobre todo porque muchas veces queremos consolarnos a nosotros mismos porque no hicimos nada. Y la misma culpa nos lleva a pensar, ay, ojalá se salve. No, es que no hiciste nada. Debieras sentir dolor porque no hiciste nada. Y la persona se fue al infierno porque no hiciste nada. A lo mejor se hubiera ido al infierno de todas maneras, pero tú no hiciste nada. Entonces, Pablo empieza a hablar de los privilegios que tuvo el pueblo de Israel. O sea, imagínense una escuela X, una escuela de esas buenas. Y en esa escuela hay gente de billete. Pero entre esa gente de billete hay uno que está ahí porque tiene una beca, pero el hombre es muy pobre. ¿Ok? Ahora, este pobre
conociendo su condición, primero trabaja duro. ¿Por qué? Porque no quiere perder la beca. Segundo, trabaja duro. ¿Por qué? Porque no quiere que su familia se avergüence, porque él sabe que él es la esperanza de su familia. Pero los ricachones viven de cualquier manera. Ellos tienen todos los privilegios. Sus padres son ricos, no tienen que trabajar, no tienen que preocuparse por nada. No necesitan ver si la beca se le alcanza. De hecho, el becado a veces, la beca la agarran para comprar cosas porque no alcanza en la casa. Entonces, nosotros somos ese becado. Los judíos tuvieron todos los privilegios. Dice, de los cuales son la adopción. La Biblia dice que nosotros somos adoptados hijos de Dios, pero antes que nosotros fueron los israelitas. Ellos eran el pueblo de Dios. Dios los acogió, los cuidó, los mimó, les dio todo. A tal punto que cuando miramos los grandes inventos y todas las cosas que el mundo tiene ahora, muchas han salido de la mente de los judíos. Y también muchos males. La adopción, la gloria. Y ¿dónde fue que alguien, creo que la semana pasada comentaban, que la gloria se refiere a la Shekinah? Yo no creo eso. ¿Por qué no lo creo? Porque primero, Pablo nunca vio la Shekinah. Y la mayoría de ellos nunca la vieron. ¿Qué es la gloria? Para mí, ¿qué es la gloria? La gloria es cuando hay una manifestación de Dios, donde Él manifiesta su gracia, su poder, y todos pueden ver que ese Dios tan grande está con nosotros. Nosotros, por ejemplo, si nosotros como cristianos nos comportamos como cristianos, mire lo que le voy a decir. Usted está en su trabajo o en su escuela y usted habla de Cristo, se comporta como cristiano y la gente lo empieza a maltratar. Empiezan a hablar mal de usted y empiezan a hacer cosas en contra de usted. Pero ¿qué pasa? Usted simplemente no se defiende. Dice la verdad y espera pacientemente. Llega un momento en que aquellos que estaban en contra de usted son puestos en evidencia. Y en ese momento todo el mundo dice, él o ella tenía razón. Eso es la gloria. Es Dios glorificándose en su vida. Es Dios mostrando que Él es Dios. Y nosotros debemos aprender a dejar a Dios glorificarse. Entonces, de ellos es la gloria. ¿Usted sabe cuántas cosas hizo Dios por el pueblo de Israel? ¿De cuántas maneras Dios se manifestó a Israel? De ellos es el pacto. Mire, la gloria de Israel vino en Egipto cuando Dios soltó todo ese poco de plagas, y después de eso vino el pacto en el monte Sinaí. Dios hizo un pacto con Israel. Y aquí reafirmo que nosotros como seres humanos no podemos llegar a Dios y decirle, Dios, voy a hacer un pacto contigo. No podemos. Dios es demasiado grande. Si Dios no quiere hacer un pacto con nosotros, no hay pacto. Dios es el que pacta con su pueblo. El pacto era con ellos. La promulgación de la ley, los 10 mandamientos, sabemos que vienen de Israel. Y no solamente, la ley no son solamente los 10 mandamientos. Por lo menos, la ley por lo menos, abarca Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Vamos a decir que Génesis es más historia que otra cosa. Pero en Éxodo se ponen los primeros cimientos de la ley, porque ahí se dan los 10 mandamientos y porque además allí se dan todo lo referente al culto. Empieza a programarse, se establece cómo se va a hacer el tabernáculo y todo ese poco de cosas. Entonces, desde Éxodo hasta Deuteronomio viene la promulgación de la ley que nos llega a nosotros. El culto se establece también allá. Las promesas, que no son las promesas que la gente quiere tomar para sí. La principal promesa del pueblo de Israel era la llegada del Mesías. Esa era la principal promesa. Y ahí es donde tenían ellos su mirada puesta. De quienes son los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. De los cuales, según la carne, y este es el mayor privilegio, vino Cristo. Imagínense que el Cristo hubiera nacido en su casa.
Ustedes saben, cuando en el tiempo del nacimiento de Jesús, todas las mujeres jóvenes estaban deseando que el Mesías, ser la madre del Mesías. Porque ellos estaban esperándolo y creo que todavía están en eso. Y María tuvo el privilegio de ser la madre del Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Algunos quieren desacreditar estas expresiones porque dicen, eso no lo dijo Cristo, lo dijeron sus discípulos. Y aunque Cristo no lo haya dicho, ellos lo vieron, lo conocieron. Ellos saben que Él es Dios. Bendito por los siglos. Amén. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mírate, esto es interesante. Primero, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué dice que no que la palabra de Dios haya fallado? Por todo lo que leímos hace un rato sobre la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿A quién se le dio? A Israel. Cuando Pablo dice no que la palabra de Dios haya fallado, está diciendo no que la promesa, no que el pacto haya fallado. O sea, no es que porque los israelitas entre comillas fallaron, la palabra de Dios falló. Y aquí déjenme hacerle una aclaración, porque de nuevo, hay cosas que quizás ustedes nunca escucharon, pero yo las escuché cuando venía creciendo como cristiano. Y yo escuché muchas veces que los israelitas fallaron. Los israelitas no fallaron. ¿Saben por qué no fallaron? Porque no estaban supuestos a lograrlo. Cuando decimos que los israelitas fallaron, estamos diciendo que Dios falló y Dios no falló. Todo lo que ocurrió era parte del plan de Dios. Humanamente podemos pensar, ellos fallaron, y sí, de hecho la Biblia también menciona algo de eso, pero en realidad Dios tenía un plan y ese plan nos incluía a ustedes y a mí. Y para que eso se ocurriera, para que nos pudieran alcanzar nosotros, ellos tenían que fallar, entre comillas, de modo que el pacto nos alcanzara a nosotros. De eso Pablo habla también. Entonces, no que la palabra de Dios haya fallado, y aquí mire la aclaración, mire el cambio que hace Pablo aquí, que es interesantísimo. Dice, ¿dónde me quedé? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son descendientes, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire lo que dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora aquí dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora mire el cambio, observe el cambio. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Viene hablando de los hijos de Abraham. Él está hablando de los hijos de Abraham, no los que son descendientes según la carne. Según la carne, él tuvo a Isaac, a Ismael y a los hijos de Setura. Pero solo uno vino según la promesa, Isaac. Entonces, los que vienen según la promesa, los que vienen según la fe, no son hijos de Abraham, son hijos de Dios. O sea, Isaac era hijo de Abraham, pero en realidad está hablando de que son, mire, léalo conmigo de nuevo, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de... ¿Se da cuenta? Es por eso que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, él le dice, Isaac, tu único. ¿Era el único? No. Ismael estaba ahí. Isaac no era el único. Isaac era el único hijo de Abraham que contaba como hijo de Dios. Porque era el único hijo según la promesa. Ahora le puedo mostrar algo también interesante. Si usted agarra la genealogía de Jesús que escribe Lucas, usted va a ver que Lucas va desde Jesús hacia atrás. Y al final llega a Adán.
Y cuando llegan a Adán, dice, Adán, hijo de Dios. Si Adán es hijo de Dios, entonces todos somos hijos de Dios, como dicen por ahí. ¿Sí o no? Pero no. No todos somos hijos de Dios. Solo los que somos hijos según la promesa. La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sabemos todos que Sara no podía tener hijo. ¿Sí o no? O sea que el nacimiento de Isaac no fue un nacimiento natural. Sí, fue natural en cuanto al proceso. Pero Sara naturalmente no podía quedar embarazada. Porque era estéril, porque ya no ovulaba, por la edad, por un montón de razones, Sara no podía quedar estéril. Dios tuvo que intervenir para que Isaac naciera. No fue un nacimiento natural en el sentido de todo el proceso. Para que Isaac naciera, Dios tuvo primero que intervenir y hacer un milagro, para nosotros milagros, para Dios lo normal, y entonces vino Isaac. Porque era una promesa y se tenía que cumplir. Y ustedes tienen que tener esto claro en su cabeza. Dios nunca dice nada en broma. Todo lo que dice, lo dice en serio, porque todo lo que Él dice, lo cumple. Así de sencillo. Aunque suene como a broma, prepárate porque va a pasar. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de nuestro padre Isaac, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí hay dos detalles nuevos. Bueno, uno no tan nuevo. Porque Rebeca, aunque era más joven, tampoco podía tener hijos. Así que estos dos también vinieron por un proceso no natural. Dios tuvo que intervenir. Pero intervino dos veces. La primera vez para que ella quedara encinta y la segunda vez para decirle que el mayor serviría al menor. Para decirle, yo he escogido a este. Y ahí a los que no les gusta el tema de la predestinación, que yo sé que aquí no hay ninguno, pero puede ser que no te guste el tema de la predestinación, pero aquí dice claramente que no habían nacido cuando Dios ya había escogido a uno y había desechado al otro. Así que, ¿qué podemos decir de eso? Nada. Y aquí viene la polémica sabrosa. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo lo dice categóricamente, en ninguna manera. O sea, no hay injusticia en Dios, no puede haber injusticia en Dios. No solamente porque Él es Dios, mire, no solamente porque Él es Dios. Si yo fuera Dios, yo tengo derecho a crear las reglas como a mí me da la gana. ¿Sí o no? Yo lo creé todo, yo pongo las reglas. Pero no solamente no es porque Él pone las reglas, sino porque Él las respeta también. Él respeta las reglas. Y además de eso, Dios no hace nada malo. Aunque todo proviene de Él, lo bueno y lo malo, Él no hace lo malo. Lo malo se forma después que Él hace lo bueno. O sea, Satanás no fue hecho Satanás. Satanás se volvió Satanás cuando se rebeló contra Dios. Y de hecho eso es lo que significa Satanás. Rebelión, rebelde. Entonces dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, usted no está aquí por bueno. Usted no está aquí por inteligente. Usted no está aquí por sabio. Usted no está aquí por rareza. Usted no está aquí por vivo. Usted está vivo. Usted está aquí porque Dios tuvo misericordia. Eso es todo. No hay nada más.
Y como dicen por ahí, decían de Mariano, apaga y vámonos. No, no apaguemos nada. Entonces, seguimos porque Dios realmente, Él es soberano en cuanto a la elección. Hay gente que confunde la soberanía de Dios y sin darse cuenta, lo catalogan de infiel. Porque ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es yo digo y eso hago. Entonces algunos dicen, no, que eso está escrito ahí, pero Dios Él es soberano y Él puede elegir a quien quiera. No, si Él dijo que no es no. Él no va a romper eso. Pero Él es soberano en cuanto a la elección. Él escoge a quien quiere. Ahora, Pedro nos dice a nosotros que esto no es un capricho. Él dice conforme a la presencia de Dios, preconocimiento de Dios. Hay algo ahí que usted no sabe, que Dios sí sabe, y Él simplemente decide por lo que sabe. No hay capricho. Entonces, nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Dice, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, ¿qué dice? Bueno, que los que están allá afuera y se quedan afuera, aquellos en los que Dios decide, pues que quiere utilizar para mostrar su poder, y mostrar su poder no es algo bueno, porque ¿cómo mostró su poder en Faraón? Plagas, plagas y más plagas. En cierto momento dice, voy a mostrar en él mis maravillas. Plagas, plagas y más plagas. Lo doblegó, lo rindió, a la fuerza lo hizo postrarse prácticamente. Yo no quiero que Dios muestre esa clase de poder en mí. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, porque la Biblia también dice que Él dijo, endureceré el corazón de Faraón. ¿Y cómo endurece el corazón de Faraón? Bueno, si tú eres rebelde y te castigan, te pones más rebelde. Es como la historia de ese niño que la cuentan así como algo tan gracioso, que el niño viene brincando en el puesto de atrás y el papá le dice, siéntate, no brinques. Y el chiquillo sigue brincando. Siéntate. En cierto momento el papá se voltea y le habla duro y el chiquillo se sienta. Y le dice, estoy sentado pero por dentro estoy brincando. Es un rebelde. Eso es lo que es un rebelde. Y los rebeldes van a sufrir las consecuencias de su rebeldía. Nosotros no podemos ser rebeldes. Pero me dirás, ¿por qué inculpa? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer nosotros? Pero vamos a pararnos ahí primero. Dios tiene la potestad, Él te hizo como Él quería hacerte. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con mi vida. Ahora, lo que algunos de nosotros debemos rogar, porque algunos de nosotros somos rebeldes, es que el propósito de Dios con mi vida sea de misericordia. Porque, por ejemplo, Moisés obedeció de una vez. O sea, Dios lo mandó y Moisés dijo, sí, Señor, yo voy. No. Jonás, dijo Jonás, sí. No. Jeremías, dijo, Señor, sí, yo voy. No, yo soy un niño. Dice, no digas soy un niño porque a lo que yo te mande irás. Y lo que yo te diga dirás. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios va a cumplir ese propósito. Y lo bueno es que Dios sea persistente en eso. Porque a los que le mencioné y otros tantos, Dios no les aceptó el no. ¿Y qué pasó con Gedeón?
Que el vellón esté seco y todo lo demás mojado. Que el vellón esté mojado y todo lo demás. Y eso es paciencia de Dios. Debió haberle mandado un rayo. Pero Dios amaba a Gedeón y quería glorificarse por medio de él. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y esta palabra es muy dura para mí. No porque me sienta afectado por ello, sino que el hecho de decir que Dios tiene preparados vasos de ira para destrucción. Pero, hay que leer. Soportó con mucha paciencia. Y cuando usted va allá a Egipto, a Faraón, y se coloca en Egipto, y empieza a ver lo que ocurrió, ¿qué ocurre primero? Moisés y Aarón van a Faraón y le dicen, deja ir a mi pueblo. ¿Y quién es Jehová? Y Aarón tira la vara, y los otros, y la vara se come, y aún así el tipo se pone duro. Deja ir a mi pueblo, piojo, sangre, perdón. Deja ir a mi pueblo, piojo. Deja ir a mi pueblo, mosca, rana, tiniebla. Y el tipo no, Dios le soportó. Después le mandó un rayo y acabar con ese tipo de una, pero no, lo llevó con calma. Le estoy diciendo, eso es, cada una de esas cosas es Dios diciéndole a Faraón, te estoy advirtiendo. ¿A usted le pasa, o le pasó cuando niño, o le ha pasado que los que tienen hijos, le han dicho a su hijo, te estoy advirtiendo? Y el chiquillo no hace caso. Bueno, ya los padres no hacen eso, pero en mi tiempo sí. O como el cuento ese de la pareja que llegan a un encuentro así de pareja, ¿no? Y todas las parejas tenían problemas, pero esta pareja estaba muy feliz, tenía muchos años de casado y estaban muy felices. Entonces cuando llegan y le preguntan a la pareja, pues cuál era el secreto, y el marido le dice, cuéntale. Entonces la mujer le empieza a contar y dice que cuando ellos se casaron, él vivía lejos, entonces llevaba 3 burros, uno se montaba a ella, el otro se montaba a él y otro llevaba la carga. Entonces iban caminando y el burro de la carga se retacó. Y el hombre se le acerca al burro y le dice, se arriba uno. Entonces siguen caminando y el burro más adelante vuelve y se retaca. Y el hombre le dice al burro, se arriban 2. Siguen caminando, y el burro vuelve y se retaca y ¡pah! Mató al burro. Así que, bueno, siguieron ellos 2 con sus 2 burros caminando, y más adelante ella se queja y él le dice, se arriba 1. No le contaron ni 2 ni 3. Dios le estaba diciendo a Faraón, va 1, va 2. Mira, este nada más contó hasta 3, Dios le contó hasta 10. Con paciencia lo llevó. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y aquí hay algo que usted tiene que entender. Dice, Dios queriendo mostrar. ¿Qué Dios quiere? Dios quiere que le conozcamos. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren conocer a Dios? Dios quiere que usted sepa cómo es Él, que conozca todo lo bueno que Él es y las partes que a usted no le parecen buenas de Él, también quiere Dios que las conozca. Él quiere que usted sepa de su ira, que sepa de su poder, que sepa de su justicia, pero también quiere que sepa de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Él quiere que les conozcamos, Él quiere mostrar, yo soy así. Y escogió a Faraón para mostrarnos a nosotros que Él se aira y que es poderoso. Y lo logró, porque usted y yo sabemos que es así. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De nuevo, ¿cuándo lo preparó? De antemano. Usted está aquí porque Dios tiene misericordia.
Dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Y algunos, no sé cómo llamarlo, pero siempre están pensando en glorias materiales, glorias carnales, glorias humanas. La gloria de Dios tiene, las glorias que nosotros podemos recibir en este mundo no tienen nada que ver, no son ni semejantes ni parecidas a la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Y aún en esta vida, si usted rinde su corazón a Dios y vive para Dios, usted va a ver día a día la gloria de Dios en cosas pequeñas y en cosas grandes. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros somos vasos de gloria, vasos de misericordia para gloria. Vasos de misericordia para gloria. Para eso Dios nos ha llamado. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. No éramos pueblo de Dios, pero Dios nos llamó. Y bueno, Dios sí nos amaba, los que no nos amaban eran los judíos. Pero Dios siempre nos ha amado. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. O sea que no existiría Israel. Dios se reservó un pequeño grupo, un pequeño pueblo, del pueblo de Israel para Él. A veces nosotros hablamos del remanente y lo aplicamos a nosotros. Nosotros no somos remanente. El remanente siempre es parte del pueblo de Israel, porque es un pequeño grupo de un grupo más grande que Dios había escogido, pero solo quedó este grupito de todo el grupo escogido. Pero nosotros no somos así, nosotros vamos siendo seleccionados de diferentes pueblos no escogidos para hacer un solo pueblo, para unirnos al remanente escogido. Y así ser solo un pueblo en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras la ley, tras una ley de justicia, no la alcanzó. La justicia es por fe. Ahora, ¿qué es la justicia? Porque ese es otro tema. La justicia, hablando en términos bíblicos, se refiere a restablecimiento de la relación del hombre con Dios. Se refiere a lo que Cristo hizo en la cruz para pagar por nuestros pecados, de manera que nuestros pecados fueran limpios y que pudiéramos tener, como dice Romanos 5:1, paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hemos sido justificados porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, la razón por la cual, o sea, aparte de la razón principal que es Cristo, la razón individual por la cual nosotros somos salvos es una sola, se llama fe. La justicia es por fe. Pero los que quieren seguir la ley están más perdidos que... No voy a decir eso porque esa es una historia muy triste. Pero están muy perdidos. Están demasiado perdidos. La justicia no viene por seguir la ley. Es más, aquí ocurre un cambio interesante. Los no salvos tratan de aplicar la ley para ser justificados. Los salvos son justificados y por eso
aplican la ley. Dice que los israelitas no alcanzaron la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, no vieron a Jesucristo, que es hacia donde señalaba toda la ley. Como está escrito, de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Y avergonzado, porque esa es otra cosa. Ayer un hermano salió diciendo, ¿cuántos conocen Filipenses 4:13? Y después dice, ¿y cuántos conocen Filipenses 4:14? Después yo, Hebreos 13:8, ¿y cuántos conocen el 9? Y bueno, después cuando me paré yo digo, la verdad es que yo no conozco Filipenses 4:14. Pero ¿saben qué? Yo sé lo que significa Filipenses 4:13. Porque la mayoría agarra a Filipenses 4:13 a decir que todo lo pueden. No, no lo puedes todo. Pablo no estaba diciendo que él lo podía todo. Él estaba diciendo que debido a que el Espíritu Santo lo fortalecía, él podía soportar todas las pruebas y las dificultades que el Señor permitía que hubieran en su vida. Que de eso es que él viene hablando. Sé tener hambre, sé tener sed, sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando de que él puede levantar muertos, levantar un edificio. No, él está hablando de lo que él puede hacer en el Señor. Y el versículo 14 no tiene que ver con eso. El versículo 14 se remonta antes de eso, porque dice, y bien hiciste al haberme ayudado. Está hablando de lo que los filipenses hicieron antes de que Pablo empezara a hablar todo lo que termina en el 13. Por lo tanto, el hermano que dice esto no sabe de qué está hablando. Está hablando de algo que alguien le dijo, pero que él no entiende. Y lo mismo ocurre con Hebreos 13:8. Nosotros no tenemos que conocer cada detalle de la Biblia. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender lo que la Biblia dice. Yo no recuerdo exactamente qué dicen los versículos Filipenses 4:12 o 4:11. Lo conozco en general, pero sé lo que significa el 13. Y es donde está el énfasis de lo que Pablo viene diciendo. Entonces nosotros tenemos que saber algo, tenemos que tener algo. Nosotros debemos conocer la ley, debemos conocer la palabra. Pero no para que la palabra sea la que nos moldee. Nosotros seguimos la palabra porque creemos en el Señor Jesucristo, porque amamos al Señor Jesucristo. No lo vemos como una obligación externa, sino como una obligación interna. De dentro de nosotros nace el querer cumplir con eso. No para que el Señor nos haga o nos dé, sino porque ya nos dio, ya nos hizo. Y el que no entiende eso, está tropezando con la piedra de tropiezo. Está estrellándose contra Cristo. Es como la piedra y el huevo. Son como un huevo estrellado contra Cristo. Van a ir para el infierno igualmente. El que no entiende eso, sin embargo, el que lo entiende, dice aquí, no será avergonzado. Y ahí es donde tengo asunto. ¿Qué significa no será avergonzado? Nada más usted mire hacia atrás. Vea un poco a la historia de la iglesia. Y va a haber un montón de cristianos que fueron avergonzados, hablando en términos humanos. Lo que está hablando ahí es que cuando usted se tome con Cristo, no va a agachar su cabeza avergonzado. Que cuando Cristo venga y lo llame, cuando estemos en el cielo, no voy a estar así con la cabeza agachado porque no hice su voluntad, porque viví como quería, porque seguí la ley, porque no creí en Cristo. Pero el que cree en Él no será avergonzado. Ese escuchará, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros tenemos que decidir desde qué ángulo miramos. Hay varios ángulos. Nosotros podemos mirar así, de frente. La gran mayoría de la gente lee la Biblia así, en horizontal. ¿Qué significa eso? Pensando humanamente. Pensando en qué significa para mí. Pero nosotros no podemos ni debemos leer la Biblia de esa manera. Nosotros debemos leerlo de manera vertical, de arriba hacia abajo, preguntándonos qué Dios me quiere decir a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios está hablando aquí? Hace una diferencia muy grande.
Porque cuando usted lee Filipenses 4:13 en horizontal, usted se cree la mamá de Tarzán. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando usted lo lee en vertical, usted dice, gracias Dios porque tú eres el que me sostiene. Gracias Dios porque tú eres el que me provee. Gracias Señor porque tú eres el que me fortalece. El apóstol Pablo, en este solo pasaje, no toca solamente la elección de Israel, toca también nuestra elección. Nosotros fuimos elegidos junto con Israel. Y tenemos que vivir honrando esa elección, agradeciendo a Dios por su elección, agradeciéndoles por su misericordia, porque nosotros somos objeto de la misericordia de Dios.